El 15 de marzo de 2026, el programa Venga la Alegría reveló algo que nadie en el entorno de Cristian Nodal había anunciado públicamente. Algo que no venía de ningún periodista de espectáculos con fuentes en el entorno de la pareja, que no era la interpretación de nadie sobre lo que podría estar pasando detrás de las puertas cerradas de la casa en Houston. Era un documento, público, con número de expediente, firmado por una institución federal del gobierno mexicano, algo que no estaba en ninguna rueda de prensa, que no había salido de ningún comunicado oficial, que no era un rumor de fandoms ni una especulación de medios de chisme. Era un documento oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, un documento que confirmaba algo que el público tardó horas en procesar. El nombre Cristian Nodal no le pertenece a Cristian Nodal, nunca le ha pertenecido. Y en los primeros días de abril de 2026, alguien lo renovó por 10 años más sin que el propio Nodal lo supiera. Ese alguien era su padre, Jaime González, el hombre que lo descubrió cuando era adolescente en Sonora, el hombre que construyó JG Music para gestionar su carrera, el hombre que durante una década fue simultáneamente su padre y su manager y el controlador legal de su nombre artístico. Ese hombre renovó el registro de la marca Cristian Nodal, sin decirle nada a Cristian Nodal. Hoy en Puro Mitote MX te cuento todo lo que hay detrás de ese documento. ¿Por qué el padre de Nodal tiene el control legal de su nombre desde que el cantante tenía 17 años? Lo que Nodal dijo públicamente cuando se enteró de la renovación, y que el mundo leyó como la declaración más honesta que ha dado en toda su carrera, lo que hizo inmediatamente después para intentar recuperar el control de su propia identidad artística. ¿Por qué tiene un contrato con su padre que lo ata hasta el año 2035? ¿Y por qué en abril de 2026, en el peor momento de su vida personal y profesional, Nodal se encontró peleando no contra Pepe Aguilar, ni contra Katsu, ni contra Universal Music, sino contra el hombre que lo descubrió cuando tenía 16 años, su propio padre? No voy a darte todos los detalles todavía, porque para entender por qué ese documento del INPI tiene el peso que tiene, necesitas entender primero quién es Jaime González en la historia de Cristian Nodal y qué tipo de relación construyeron los dos, desde que el cantante era un adolescente en Sonora sin nombre artístico ni carrera. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás en los últimos minutos conecta la batalla de Nodal con su padre con el universo completo de esta historia, de una manera que nadie había contado de manera completa. Para entender el registro en el IMEPI, hay que retroceder al año 2016. Pero antes de llegar ahí, hay que entender algo sobre la industria musical en México que el público en general no conoce con suficiente detalle. En México, cuando un artista joven es descubierto y su carrera empieza a construirse, el nombre artístico que va a usar para toda su vida profesional puede ser registrado como marca ante el INPI. Ese registro le da al titular el control exclusivo sobre cómo se usa ese nombre en mercancía, en presentaciones en vivo, en explotación musical. Es un activo con valor económico real que puede ser enorme cuando el artista se convierte en figura de primer nivel. Un nombre registrado en el IMP le permite al titular controlar quién puede usar ese nombre en camisetas, en afiches de conciertos, en contratos discográficos, en cualquier actividad comercial que lo involucre. Es, en términos prácticos, el activo más valioso que tiene cualquier artista popular. Más que sus canciones, más que sus derechos de autor, porque el nombre es la marca que hace que todo lo demás valga lo que vale. Para entender el registro en el INPI hay que retroceder al año 2016. Nodal tiene 17 años, es menor de edad, acaba de ser descubierto y su carrera está comenzando. Y en ese contexto, su padre Jaime González, que es también su manager, toma una decisión que en ese momento tiene sentido perfectamente razonable. Registra el nombre Cristian Nodal como marca ante el IMEPI a su nombre, a través de la empresa JG Music. La reacción de Nodal cuando se enteró del registro fue la más honesta y más cruda que ha dado en 2 años de entrevistas cuidadosamente gestionadas. En un periodo donde cada declaración suya sobre Katsu, sobre Ángela, sobre la boda en Roma, había pasado por el filtro de un equipo de comunicación que sabe exactamente qué decir y qué no decir, esta salió sin filtro, sin preparación, desde un lugar donde ya no importaba si estaba bien gestionado porque lo que acababa de descubrir era demasiado grande para contenerlo dentro de los límites de la comunicación institucional. Es algo habitual en la industria del entretenimiento cuando el artista es menor de edad, especialmente en el regional mexicano, donde muchos artistas empiezan sus carreras siendo adolescentes y donde la figura del manager familiar es una constante. El problema no es que el padre registre el nombre. El problema es lo que ocurre después cuando el artista crece y quiere retomar el control de algo que fue registrado sin que pudiera tomar esa decisión por sí mismo. El padre o tutor registra la marca porque el menor no puede hacerlo en su propio nombre. Es una medida de protección estándar. Lo que ocurre después, cuando el artista crece, cuando construye su carrera,
cuando se convierte en la figura más importante del regional mexicano de su generación, es donde la historia se complica, porque el registro nunca se transfirió a Nodal cuando cumplió la mayoría de edad. JG Music siguió siendo la titular de la marca Cristian Nodal. Jaime González siguió siendo el controlador legal de ese nombre, y el artista que llenaba estadios, que ganaba Grammys Latino, que cobraba millones de dólares por giras, seguía siendo técnicamente un inquilino de su propio nombre. El primer periodo de registro duró 10 años. A finales de 2025, ese periodo venció, y en octubre de 2025, sin informarle a Nodal, Jaime González inició el trámite de renovación. En los primeros días de abril de 2026, el INPI confirmó la renovación. El nombre Cristian Nodal quedaría bajo el control de su padre hasta el año 2036. Y entonces Nodal se enteró. Antes de seguir, si Puro Mitote MX todavía no está en tu lista de canales, este es el momento exacto de arreglarlo. Aquí se cuenta todo lo que pasa en el universo de estos personajes con el contexto completo que necesitas para entenderlo de verdad. Dale al botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita. Lo que viene en los próximos minutos es el capítulo de esta historia, que ningún medio ha contado de manera completa. La reacción de Nodal cuando se enteró del registro fue la más honesta y más cruda que ha dado en 2 años de entrevistas cuidadosamente gestionadas. En un periodo donde cada declaración suya sobre Cazzu, sobre Ángela, sobre la boda en Roma, había pasado por el filtro de un equipo de comunicación que sabe exactamente qué decir y qué no decir, esta salió sin filtro, sin preparación, desde un lugar donde ya no importaba si estaba bien gestionado porque lo que acababa de descubrir era demasiado grande para contenerlo dentro de los límites de la comunicación institucional, sin comunicado preparado de antemano, sin equipo de relaciones públicas revisando cada palabra. Nodal dijo, con esas palabras exactas, lo siguiente: no soy dueño ni de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, pero mi voz siempre será de ustedes. Esas frases, en ese orden, con esa precisión, el artista más escuchado del regional mexicano declarando públicamente que no posee su propio nombre, que no tiene control sobre su imagen, que su música no le pertenece, y añadiendo al final, casi como un consuelo para sí mismo y para sus fans, que su voz al menos sí es suya. Eso es devastador, no como titular de farándula, como declaración de un hombre de 27 años que lleva una década trabajando para construir algo que resulta que en términos legales nunca fue completamente suyo. Y las señales del conflicto con su padre ya existían antes de que el documento del INPI saliera a la luz. En enero de 2026, cuando Ángela Aguilar organizó la fiesta de cumpleaños de Nodal, sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González, no asistieron. La ausencia fue notable. No hubo explicación oficial, pero el patrón que esa ausencia establecía quedó registrado para quienes lo notaron en ese momento, y cuando el conflicto se hizo público en abril, Nodal eliminó a sus padres y a su hermana Amelie de sus redes sociales. JG Music, la empresa de su padre, replicó la misma acción en sentido inverso. La guerra familiar se trasladó al espacio digital en tiempo real, y hay algo que vale la pena señalar sobre el timing exacto de esa decisión. El 22 de abril, esa fecha, porque en esa misma semana, mientras Nodal registraba El Forajido y cambiaba todas sus redes sociales, Jorge Carvajal reportaba en su programa que Nodal y Ángela estaban separados. Pepe Aguilar decía en Ventaneando que no era el vocero de su hija, y Javier Seriani publicaba sus reportes sobre la presunta infidelidad de Nodal con una mujer dominicana en Miami, en una sola semana. El mismo hombre gestionando su crisis matrimonial, el escándalo mediático de un vals, el distanciamiento de su padre y el registro de una nueva marca artística en el INPI. Y entonces, Nodal tomó la decisión que define este capítulo de su historia. El 22 de abril de 2026, exactamente una semana después de que el documento del INPI se hiciera público, Nodal presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de una nueva marca, El Forajido, el nombre con el que había lanzado 2 proyectos musicales en 2022 y 2023. Un nombre que ya tenía historia en su trabajo artístico, y que en este contexto específico, después de declarar que no era dueño de Cristian Nodal, adquirió un peso que iba mucho más allá de ser simplemente el título de un EP. Era una declaración de independencia, el tipo de gesto que un artista hace cuando ya no puede o no quiere estar dentro de los límites que le impone la estructura que alguien más construyó alrededor de su nombre. El Forajido era la manera de Nodal de decirle al mundo que si no puede usar su propio nombre, en sus propios términos, va a construirse otro. Que si el nombre Cristian Nodal está bajo el control de Jaime González hasta 2036, él va a crear una identidad artística que sí le pertenezca. Cambió la foto de perfil en todas sus redes, borró todas sus publicaciones, añadió El Forajido a su biografía y presentó el expediente número 3.606.840 en el INPI. Pero la declaración de independencia no salió como estaba planeada,
porque el forajido ya existía, y eso convierte su declaración de independencia en algo todavía más complicado de lo que ya era. Hay una agrupación musical de Sinaloa, Grupo Forajido, que lleva más de 30 años en la industria y que tiene el nombre Forajido registrado en el INPI con vigencia hasta 2034. Y el 15 de mayo de 2026, Grupo Forajido presentó ante el INPI un escrito formal de oposición para bloquear el registro de Nodal, el artista que no puede usar su propio nombre, intentando registrar uno nuevo y encontrándose con que ese nombre tampoco puede usarlo. Eso, en el contexto de todo lo que estaba pasando al mismo tiempo en la vida de Nodal, en abril y mayo de 2026, es la imagen más precisa del momento más complicado que ha vivido esta persona desde que empezó su carrera, porque Nodal no enfrenta una crisis, sino varias simultáneamente, y cada una de ellas tiene un origen distinto, pero todas convergen en el mismo punto, en la pregunta de quién controla la vida y la carrera de Cristian Nodal. Su padre con el INPI y el contrato de representación, Pepe Aguilar con el contrato prenupcial y a Universal Music con los derechos de sus primeros álbumes, o Nodal mismo que intenta registrar un nombre nuevo y descubre que ese también está bloqueado, porque el conflicto con su padre no es el único frente legal que tiene abierto. Hay una batalla con Universal Music sobre los derechos de sus primeros 3 álbumes que está en tribunales civiles desde 2021 y que involucra millones de pesos en regalías. Y hay el contrato de representación con su padre que tiene vigencia hasta 2035, un contrato que si Nodal quisiera romper unilateralmente le costaría una penalización millonaria que en este momento no tiene los recursos líquidos para pagar porque el control de sus finanzas pasa precisamente por Yotage Music. Es decir que Nodal está atrapado, quiere separarse de su padre, pero el contrato con su padre lo ata por 9 años más. Quiere usar un nombre propio, pero su nombre pertenece a su padre y el nombre alternativo que eligió está bloqueado por otra empresa. Y al mismo tiempo está peleando con Universal Music por sus primeros discos mientras gestiona la crisis matrimonial con Ángela y el escándalo de un vals, y los rumores de separación y los gritos de Pepe Aguilar. 4 frentes legales abiertos, una crisis matrimonial, un escándalo mediático, y en el fondo de todo, conectando de manera invisible cada uno de esos frentes. El mismo nombre, Cristian Nodal, el nombre que no le pertenece. El nombre cuya renovación detonó un conflicto familiar que sus fans vieron desarrollarse en tiempo real a través de los unfollows, de las cuentas de redes modificadas y de las frases en conciertos que salieron sin filtro en el calor del escenario. Y un hombre de 27 años que en medio de todo eso publicó en sus redes que no es dueño ni de su nombre, ni de su imagen, ni de su música. Y hay algo más en esta historia que completa el cuadro de la situación legal de Nodal en ese periodo. El contrato de representación que tiene con su padre. Ese contrato, según los reportes de Expreso y El Informador, tiene vigencia hasta el año 2035, 9 años más, lo que significa que incluso si Nodal lograra recuperar el control de su nombre, incluso si el forajido prosperara como nueva identidad artística, seguiría atado contractualmente a Yotage Music y a Jaime González hasta el año en que cumpla 35 años. Romper ese contrato unilateralmente le costaría una penalización millonaria. La misma estructura que lo ató siendo menor de edad sigue atándolo siendo adulto. Lo que Nodal dijo de su padre en ese periodo no fue solo sobre el INPI. En un concierto en Querétaro, en esas mismas semanas, lanzó frases que el público en el recinto interpretó como relacionadas con los conflictos de esos días. Frases sobre la lealtad, sobre las personas que dicen quererte y que actúan de manera contraria a ese amor. Frases que el equipo de comunicación no había aprobado y que salieron en el calor del escenario sin ningún filtro previo. Nodal en ese periodo era alguien que estaba procesando en tiempo real una traición de la persona en la que más había confiado desde el principio de todo. No Pepe Aguilar, no Katsu, no Ángela, su propio padre, el hombre que lo descubrió, el hombre que registró su nombre, el hombre que sin decirle nada, renovó ese registro por 10 años más mientras el mundo miraba hacia otro lado. Y en el fondo de todo ese conflicto familiar y legal, sigue flotando la pregunta que los usuarios se hicieron cuando la historia del INPI salió a la luz, y que nadie ha respondido de manera satisfactoria. ¿Fue el registro del nombre de Nodal por parte de su padre un movimiento para proteger los activos de su hijo del contrato prenupcial de Pepe Aguilar? ¿O fue simplemente un padre controlando a un hijo del que lleva una década dependiendo económicamente? Las dos lecturas son posibles. Ninguna es verificable desde afuera. Pero la reacción de Nodal, el no soy dueño ni de mi nombre, el registro de El Forajido, la eliminación de sus padres de las redes sociales, dice algo sobre cómo Nodal leyó ese movimiento desde adentro. Y dice que para él no fue protección. Fue control. Un control que empezó cuando tenía 17 años y que a los 27 sigue definiendo los límites de lo que puede y no puede hacer con su propio nombre y su propia carrera. Hay una última dimensión de esta historia que merece nombrarse. En medio de todo este conflicto con su padre, en medio de la crisis matrimonial con Ángela,
En medio de la batalla con Universal Music, Nodal siguió saliendo al escenario. Siguió cantando. Siguió apareciendo en videos con Ángela en el rancho de Zacatecas montando a caballo. Siguió mostrando al mundo una versión de sí mismo que funcionaba, que seguía adelante, que podía con todo. Esa capacidad de seguir funcionando públicamente mientras todo lo demás se desmorona en privado es quizás el rasgo más definitorio de este hombre en 2026. Y también es el rasgo que hace más difícil saber con exactitud cómo está de verdad, porque la misma persona que dijo "no soy dueño ni de mi nombre", 3 días después cantaba en un escenario lleno como si esa frase nunca hubiera existido. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote MX, cubrimos todo lo que pasa en el universo de la farándula mexicana, sin filtros y sin esperar a que sea conveniente decirlo. Y ahora, la pregunta que cierra este episodio. Después de conocer la historia completa del INPI, después del "no soy dueño ni de mi nombre", después del "el forajido bloqueado por Grupo Forajido", después del contrato con su padre que lo ata hasta 2035, después de todo lo que Nodal tiene que cargar al mismo tiempo, ¿crees que el padre de Nodal registró ese nombre para proteger a su hijo o para controlarlo? ¿Y crees que Nodal puede salir de todo esto con su carrera intacta? Escríbelo en los comentarios. Puro Mitote MX lee todo, todos los días.